Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me Sí, escucha? doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí, Gabriela? doctora, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Son las 2:40. Vamos a empezar con la clase con el primer grupo. Me imagino que la doctora Lituma debe estar ingresando en cualquier momento para tomar foto de la asistencia de las personas que están en la clase el día de hoy. Mi nombre es Alicia Adriancén Segarra. Yo soy médico psiquiatra y trabajo en el Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa de Chorrillos, que es un establecimiento de primer nivel, es un establecimiento 1-4, es un centro materno. El día de hoy me ha tocado hablar sobre un tema de gran importancia, no solamente porque es parte de mi especialidad, sino porque es un tema que cada vez está más en auge debido a la gran problemática en salud mental que está atravesando nuestro país. Creo que todos escuchamos en la televisión diferentes formas que evidencian que nuestra salud mental está enferma, por así decirlo, y que nuestra sociedad cada vez está evidenciando niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, falta de regulación emocional. Y ustedes ya prácticamente son médicos, independientemente de la especialidad que ustedes vayan a decidir, saben por los conceptos que han ido teniendo en estas 4 semanas anteriores. Primero, les han hablado del tema de atención primaria. Recuerden que es la estrategia esencial que está sustentada en tecnologías científicamente probadas y que esta estrategia surge, ¿no?, en esta declaración de Alma-Ata con la intención de abordar los determinantes sociales para disminuir las grandes inequidades en salud. Recuerden sus teorías, donde hemos hablado sobre la parte de promoción y prevención, sobre este nuevo modelo, ¿no? Este paradigma biopsicosocial en el cual la parte mental no está desligada de la parte física. Nosotros como médicos cada vez tenemos que entender la integralidad del ser humano, que si un paciente viene por dispepsia, no solamente voy a ver la parte física, sino de repente entender que otros determinantes o causas pueden estar condicionando esta dispepsia para poder así ayudar al paciente, teniendo en cuenta que la salud mental es importante para que haya la salud de un país. Y un país más saludable es un país más desarrollado porque ahora se habla de funcionalidad en el concepto de salud. Entonces, en estas 4 clases anteriores van a servir también de sustento porque es que ahora nosotros estamos desarrollando el modelo de salud mental comunitaria. Les voy a explicar rápidamente, quizás muchos de ustedes ya saben cuando han rotado en psiquiatría, que hemos pasado, ¿no?, del modelo manicomial, hospitalario al modelo comunitario. Eso no significa que el hospital psiquiátrico pierde su importancia, sino de que fundamentalmente los hospitales psiquiátricos van a ser para docencia, investigación y casos complejos. Pero ¿qué es la puerta de entrada al sistema? Que viene a ser el primer nivel, que debe estar fortalecido en competencias y habilidades para poder abordar los diferentes problemas de salud mental. No necesariamente ser abordados por un psiquiatra o un psicólogo, sino que todos los profesionales de la salud tengamos las competencias mínimas para poder dar solución a la gran problemática que tenemos. El 10 de septiembre se conmemoró el Día de la Prevención del Suicidio. A nivel mundial, más de 700,000 personas se matan en alguna parte del mundo. Cada 40 segundos, una persona, o sea, comete el suicidio. Y por cada acto de suicidio, 20 lo intentan. Es la entre segunda y tercera causa de mortalidad en jóvenes entre 20 a 24 años. Realmente es un gran problema de salud mental. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en la prevención, recuerden su tercera clase, en el periodo prepatogénico, trabajar en la prevención primaria para que esta salud mental no se vea afectada. Entonces, primero quería un poquito sensibilizarlos aún más de lo que ya creo que están ustedes sensibilizados sobre otra problemática que tenemos. Hay muchos estigmas en la salud mental. No vamos al psicólogo, menos al psiquiatra, porque la gente piensa que ir al psiquiatra es estar loco. O de repente a veces cuando uno dice estoy triste, las personas siempre dicen es cuestión de actitud, es cuestión de poner de tu parte y de alguna manera minimizan los problemas que uno pueda sentir emocionalmente, por lo tanto tenemos miedo
de decir que estamos mal o que ya no queremos vivir. Entonces nosotros, como personal de salud, sobre todo como médicos, tenemos que siempre abordar esta problemática y preguntarla. Es importante que cuando ustedes hagan su evaluación del paciente también aborden la esfera de salud mental. Entonces voy a compartirles un videíto chiquitito sobre lo que es el estigma de la salud mental. Ay, un ratito. Para que se escuche con el audio, ¿no? Pues la familia se ve pues igual que tú, que no sabe, no entiende, menos aún cuando le estás comunicando pues que a lo mejor tienes una serie de síntomas que no entiendes. Hay tanto prejuicio y tanto estigma que la gente sigue pensando en camisas de fuerza, en habitaciones acolchadas, en sobremedicación, en manicomios y cosas así. Se piensa que las personas con problemas de salud mental ya, por ejemplo, no pueden tener una vida satisfactoria o no pueden cuidarse a sí mismas. Muchas veces es todo lo contrario, nosotros albergamos un conocimiento que el resto de la población no tiene. Nos toca a nosotros y a nosotras luchar para que eso cambie. Notas que en el entorno la gente no te dice nada, pero no va contigo, porque aunque no lo digas, esa tiene algo raro, esa tiene algo especial, esa ha estado ingresada. No te lo dicen, pero sabes que lo saben, con lo cual evitan la relación más personal. Pero es que también el autoestigma nos hace daño. Hacer todo lo posible por esconder lo que te está pasando, por el miedo al que dirán. Invitaría a las personas a que fuesen un poco más allá y no se preguntasen qué es ser esquizofrénico, sino qué es ser Enrique, por ejemplo. Me gustaría más, ¿no? Que cómo te sientes tú con tu vida, con las cosas que has vivido, porque eso no me reduce a una etiqueta. Si les gusto, por ejemplo, a las personas, les gustaré por quién soy yo. Y yo no tengo un cartel en la frente que ponga que tengo esquizofrenia paranoide o que tenga o que yo que sé, lo que sea, ¿no? No lo tengo. El miedo. Y el miedo da lugar a reacciones absurdas e increíbles por gente muy maja, muy buena y que te quiere mucho, pero el miedo puede. Para mí la clave está en que no te traten como pobrecito, que eso es muy típico en las familias, etcétera. Es que las pobres tienen esto, eso se llevamos fatal los padres y fatal sobre todo la persona en cuestión. Eso hace que te retraigas, que no hables, que dejes de ir con esa persona y que no te sientas bien. Muy bien. Entonces, este pequeño video cortito de casi 2 minutos nos habla del estigma en la salud mental, pero quería escucharlos, a algunos de ustedes. ¿Qué les ha parecido este video? ¿Qué opinan? ¿Voluntariamente o llamamos? A ver, aquí hay una de mis tocañas, Alicia Torres. A ver, Alicia, ¿qué opinas? Sí, doctora, buenas tardes. Muchas buenas tardes. Bueno, ujú, sí, bueno, lo que yo opino del video es que nos hace ver en cuanto a la salud mental de un aspecto diferente, ¿no? Y justamente tiene razón lo que dicen en el video, ¿no? A veces la estigmatización de personas que tienen ese tipo de enfermedades hace que quizás incluso nosotros creemos como que ciertas barreras, cierta distancia, ¿no? Cosa que está muy mal, pues, ¿no? Y hay que entender de que hay que entenderlos a ellos más bien doblemente todavía, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, Alicia. Es cierto, ¿no? Recuerden cuando ustedes han visto sus teorías, ¿no? Todo es un recordar y vamos concatenando como una cadenita los conceptos que ustedes van aprendiendo. El modelo anterior biomédico veía a la enfermedad, pero el modelo biopsicosocial actual ve a la persona. Entonces, en el video hemos escuchado que un diagnóstico no me etiqueta, ¿no? Yo no soy una esquizofrenia, yo no soy una depresión, yo no soy un trastorno de ansiedad. Yo soy Rosa,
yo soy María, soy más que una enfermedad. Entonces, hay un estigma por parte de la sociedad, pero también ahí se mencionaba de un autoestigma, ¿no? Que es como que no quiero que las personas sepan que tengo un problema de salud mental porque no sé cómo lo pueden tomar. Gracias, Alicia. A ver, ¿quién me dice Cristian? ¿Está Cristian? El que no pueda de repente mencionar en el micro, pueden escribir en el chat. O Álvaro Paredes, porque creo que no tiene micrófono Cristian. O alguien quiere compartir escribiendo en el chat. Para ser equitativos, a ver también un varón que nos dé su opinión. Creo que no está. Leonidas está. Tampoco está. Carl Valdivia. Sí, doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carl. ¿Has logrado ver el video? Sí, claro que sí. ¿Qué opinión Lo que tienes pasa, del video? bueno, la otra estaba revisando un artículo que decía que Ujú, el presupuesto anual que recibe el Ministerio de Salud para el manejo de la salud mental ujú. es por debajo, ¿no? Incluso del 4%. Menos Y del esto 2. se ve, Ujú, por lo menos el 2, bueno. Y ujú. esto se ve reflejado en esta falta de conocimiento, ¿no? De que la gente que tiene alguna conducta o más exagerado, un trastorno, no son manejados de manera correcta porque son, como bien dice el video, no mal vistos, son catalogados y a estas personas en la familia incluso, en vez de darles oportunidades o buscar el apoyo, se les suele más bien aislar un Ujú. poco por el tema de no mostrar al mundo y al resto de la familia que tienen Es estas cierto. conductas, ¿no? Gracias por tu aporte, Carlos, y es muy cierto, ¿no? O sea, la misma familia invalida al paciente, lo discapacita al paciente, ¿no? El hecho que uno tenga un problema de salud mental no significa que yo pueda estar trabajando o estudiando, pero la misma familia hace que el paciente, como que el paciente no pudiera hacer su vida como cualquiera de nosotros, ¿no? Y lo que tú dices es importante en cuanto al presupuesto, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar o seguir desarrollando, porque ya se ha implementado el modelo de salud mental comunitario, obviamente requiere pues un presupuesto para asegurar la sostenibilidad de esta reforma en la salud mental. Aún sigue siendo muy bajo el presupuesto, es menos del 2% del presupuesto que se le da al MINSA y es uno de los más bajos a nivel mundial, ¿no? Muy bien, chicos. Quería en esta primera parte sensibilizarlos en la importancia de la salud mental y también preguntarles. Yo sé que mañana tienen un examen de pediatría y probablemente algunos estén conectados, pero probablemente su mente está en pediatría también y nuestros 5 sentidos no está ahorita en la clase de salud mental y es comprensible porque todos hemos sido también estudiantes, pero ustedes saben que cuidarle la salud mental no es solamente para evitar problemas de salud mental, ¿no? Sino también es cómo conservo mi salud mental y cómo potencio mis capacidades. Ustedes saben que el estrés es una reacción fisiológica, ¿no es cierto? Es una reacción normal frente a un estímulo. Ustedes que van a tener su examen, probablemente su nivel de estrés esté elevado, entonces hay una activación del cortisol, de la adrenalina, ¿no? Mi sistema nervioso autónomo, de repente estoy con cierta sudoración, dolores de cabeza, palpitaciones, sensación de falta de aire. Pero ustedes también sabrán por su fisiología de que cuando este nivel de estrés se mantiene de manera sostenida, puede afectar también ciertas áreas de mi cerebro, ¿no? Como el hipocampo, y eso hace que disminuya mi memoria. Por eso es que cuando damos el examen, decimos, ¿no? Pero si eso lo estudié, ¿por qué no me acordé? ¿O qué pasó que me bloqueé? Porque mi nivel de estrés fue tan alto que no lo supe manejar. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental. Podemos tener un nivel de inteligencia superior, pero ahora hablamos de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es justamente el hacer frente a las adversidades y salir airoso. ¿Quién me puede decir cómo cuidan ustedes su salud mental?
alguien de ustedes o que me lo quiere escribir. ¿Cómo cuidan su salud mental? Alison, ¿está Alison? Sí, Lucía, doctora, buenas tardes. ¿cómo estás, Lucía? Ah, Alison, ¿cómo estás, Alison? Sí. Discúlpame, dime, ¿cómo cuidas tu salud mental? Bueno, trato de tener momentos en los cuales no practico el estudio, pero también momentos en los cuales me pueda relajar, quizás haciendo actividades que a mí me gusten, ¿no? Como quizás leer libros, escuchar música, ver películas, ¿no? Algo en lo cual también me pueda distraer. Excelente, Alison, ¿no? No solamente es, yo sé que ustedes tienen una formación muy intensa que nos requiere más horas para estudiar, pero como repito, de nada sirve que yo estudie si no busco maneras de bajar mi nivel de estrés, y una de ellas es haciendo actividades agradables, dedicando 15, 20 minutos del día a hacer una actividad que me distraiga, que me relaje. Gracias, Alison. Creo que Lucía había levantado la mano. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo Am, cuidas tu salud mental? bueno, yo trato de distraerme de lo que sea lo académico, o a veces leo o escucho podcast del psicólogo Walter Rizzo, Ujú, que me excelente. agrada Ujú, cómo él plantea, ¿no? Que debemos conocernos primeros a nosotros mismos, y que ujú, lo externo o no te define como persona, ¿no? O lo que ujú, haces no te define quién eres, sino que ujú, eres valioso porque eres tú mismo. ujú. Y bueno, me distraigo invirtiendo en mí, ¿no? Como Así es. arreglándome, preparándome el cabello, o a veces me gusta ponerme ruleros, pero me distrae, ¿no? Es una forma Ujú, que sales de la rutina. sí, Y, o si no, llevo el pinta uñas y les pinto a mis amigas. excelente. Pero son cosas que salgo de la rutina, y que no son como estar en el celular, o estar la mente en un punto, o pintar, ¿no? Es como que, así como existe la musicoterapia, la Ujú, arteterapia, la aromaterapia, creo que funcionan, ¿no? De distintas sí. maneras. Gracias, Lucía. Sí, tú has dicho dos términos importantes. El autoconocimiento. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más vamos a aprender a regular nuestras emociones. De repente, hacer un ejercicio, ¿no? A partir de ahora, si es que no lo han hecho, yo los invito a que practiquen mindfulness. Yo se los voy a poner en el chat, o algún delegado se los voy a enviar algunos videos, porque acabo de estar en un congreso de psiquiatría donde dice, aparte de lo que ustedes muy bien han mencionado, que hay tres actividades como básicas que la evidencia cada vez muestra que nos ayuda a cuidar nuestra salud mental, que es la actividad física, porque es el mejor antidepresivo, 15 a 20 minutos de caminatas. Actividades al aire libre son muy importantes, y lo que es la meditación, cualquier tipo de meditación. Yo particularmente sugiero el mindfulness porque es vivir la atención plena, o sea, es vivir el momento. Si estoy desayunando con mi familia, pongo mis 5 sentidos en el desayuno. Si estoy estudiando, los 5 sentidos en mi estudio. Si voy al cine, mis cinco sentidos en el cine. Tengo que aprovechar al máximo esa oportunidad, así como cuando atención primaria de la salud sabían que uno de los elementos es el primer contacto y uno tiene que aprovechar la oportunidad para ver al paciente en su integralidad e identificar factores de riesgo. También en el caso de nosotros es importante vivir cada momento a plenitud. Y hay otro término que tú hablaste, el tema de que la parte externa influye mucho en nosotros, ¿no? Muchos dirán, lo que me dijo me hizo sentir mal, lo que hizo me hizo sentir triste. En realidad nosotros permitimos que nos afecten las cosas. Es evidente que como ser humano algo externo me va a afectar, ¿no? Sería ilógico que yo también diga no me afecta. El tema es que yo decido qué tanto me va a afectar. ¿Por qué? Porque soy valiosa. Y lo más importante es lo que yo piense o sienta de mí misma. Entonces, a seguir cuidando, chicos, su salud mental, que eso los va a ayudar a ser mejores profesionales y mejores seres humanos. Y sin Doctora, más, una consulta. sí, dime, Carlos. Así se puede Entonces, enseñar. si tenemos ya mucho paper e información sobre el daño del estrés crónico a nivel del hipocampo, de Ajá, mucha incidencia de burnout en estudiantes de ajá, medicina así es. y todo esto, ¿por qué en los planes, en la malla curricular de una formación médica, desde los primeros años nos enseña esto, ¿no? Si sabemos que es
es como se llama, algo que va a suceder más adelante, que la Ujú, estadística es altísima. Es más, así es. hay especialidades incluso que tienen más altos grados de estrés crónico, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto no se, como que una promoción o prevención primaria, se maneja esto desde los primeros ciclos de la facultad, donde se le enseña al alumno manejo de emociones, el tema de mindfulness, el tema del Ujú, deporte, y que ujú, tengan conocimiento, ¿no? Incluso del sueño, porque hoy por hoy se ujú, habla también de la neuroinflamación o enfermedades neurodegenerativas que están así es. asociadas Sí, con el poco sueño profundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay así es. tanta tema en eso? Sí, el sueño, esa es otra actividad. Disculpa, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de responderte tu pregunta, Carla. El sueño también es básico para cuidar mi salud mental, ¿no? Ustedes tienen que dormir entre 6 a 8 horas. Ese es básico. Y hay el tema también de lo que tú hablaste, cada vez más evidencia del trabajo de las neurociencias y también la alimentación consciente, ¿no? Ahí es importante cómo es la relación de nuestro microbiota con problemas de salud mental. Ahora, yo te contaré, porque ya pues yo tengo muchos años de médico. Antes nosotros teníamos más el enfoque biomédico, que es el que ustedes han visto a lo largo de estas clases y probablemente lo sigan viendo. Muchos de estas generaciones actuales ya está trabajando este modelo biopsicosocial y eso hace que también las universidades mejoren en el tema de la elaboración de la malla curricular. Yo sé que la Universidad Ricardo Palma, a nivel de alumnos y docentes, también está haciendo, quizás no dentro de la malla curricular, pero sí como cursos extracurriculares para el tema de salud mental, pero sería un buen punto acá para poder gestionar el nivel de la universidad, qué se podría hacer para cuidar nuestra salud mental. No sé si como cursos curriculares o extracurriculares, pero que es importante, como tú lo mencionas. Y a lo largo de la exposición te vas a dar cuenta por qué es que lamentablemente, no solamente en salud mental, sino en otros problemas de salud, a pesar que lo sabemos, a pesar que hay una normatividad desde hace décadas, no lo ponemos en práctica. Y quizás no lo ponemos en práctica por muchos motivos, ¿no? Quizás de falta de sostenibilidad porque cambian los directores y cambian las prioridades, porque de repente desde el nivel central no hay una política de salud mental que apoye. Afortunadamente, en el 2015 esto ha ido mejorando, se los voy a explicar con la normativa, y yo creo que eso también va a hacer que todas las universidades vayan adecuando su malla curricular a los grandes desafíos que se está enfrentando ahora y que ustedes van a enfrentar, ¿no? Ustedes saben que estamos pues ante una transición epidemiológica, ¿no? Donde ya no solamente es las enfermedades infecciosas, sino sobre todo el gran aumento y repunte de las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas también las enfermedades de salud mental. Y si nosotros no estamos preparados y tenemos esas competencias, no vamos a poder ayudar a la población. Pero como yo siempre digo, antes de ayudar a los demás, debemos ayudar a nosotros mismos. Entonces, tomo esta sugerencia tuya, Carl, y la voy a canalizar a través de la coordinación a ver qué podemos hacer en nuestra universidad. ¿Te parece? Sí, doctora, me parece buenísimo, gracias. Gracias a ti. Ahora sí, les comparto un ratito la pantalla. Ujú. Está, pantalla completa. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que vamos a repasar, hay algunos temas que lo vamos a ir pasando rápidos, que es la normatividad, que la van a tener en la clase teórica. Por si acaso, en la página he colocado los 3 videos, porque les voy a pasar 2 videos más. Y les voy a pasar también, les voy a poner, bueno, el PPT de la clase y una lectura importante que sería bueno que la tengan. Vamos a hablar un poco de la historia, un poco respondiendo a su compañero de cuáles han sido los avances en la salud mental, cuál es la situación de nuestra salud mental en el Perú. Otro tema importante es la violencia familiar. Cuando hablamos de problemas de salud mental, hablamos de los trastornos de salud mental, pero también de los problemas psicosociales y uno de ellos es la violencia. ¿Cómo es, en qué consiste la salud mental comunitaria? La promoción de salud mental y algo de normativa que es importante que usted sepa. Entonces, ¿qué cosa es salud? Ya ustedes saben, es más, ha sido pregunta de su primer examen, este concepto que se da pues en la década del 40, cuando hablamos que salud es este completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad, pero ustedes saben que este concepto pues ha ido evolucionando porque ya no es una polaridad de blanco y negro, sino es que hay una gama amplia de grises, ¿no? Ya no podemos hablar de un total, completo estado de bienestar, ¿no?
¿Y qué es salud mental? La Organización Mundial de la Salud también la define en el 2001, ahí se ve, ¿no? Como ese estado de bienestar en el que cada uno de nosotros, como dijo una de sus compañeras, somos conscientes de nuestras propias capacidades, competencias que nos van a ayudar a afrontar todo lo que se presenta en el día a día y de esta manera poder ser más productivos y contribuir a una mejor sociedad. Y en el 2004 como que añaden algo más este concepto diciendo que es un estado dinámico de bienestar y que se da en todos los contextos. O sea, hablamos de salud mental en las instituciones educativas, en las universidades, en mi trabajo, en mi familia. Y obviamente se manifiesta a través del comportamiento y de la interacción personal, es decir, cómo me llevo con mis compañeros de estudio, cómo me llevo con mis familiares, cómo me llevo en los diferentes escenarios en los cuales me desarrollo. Yo siempre digo así chiquitito, ¿no? ¿Qué es salud mental? Es estar bien conmigo mismo y con los demás. Primero parte por uno, recuerden chicos, si yo no estoy bien conmigo misma, no voy a estar bien con los demás. Y haciendo un poco de historia, pero tratando de que sea un poco dinámico para no aburrirlos, ¿cómo es que surge este concepto de salud mental comunitaria? Porque antes era este enfoque nosocomial, ¿no? Donde el paciente era prácticamente enclaustrado en el hospital psiquiátrico, entonces le decían que tenía una enfermedad tipo esquizofrenia o psicosis, y era como decir ya condenarlo a que no iba a hacer nada. Entonces la Organización Mundial de la Salud en 1950 comienza a cambiar esta visión y a entender que tenemos que pasar a este modelo comunitario. Incluso ellos hablan de los hospitales mentales que engloban ciertas actividades a nivel de la comunidad. Ellos mencionan la importancia de este enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y ahí está algo importante que se relaciona con su primera clase, que es la atención primaria y la salud. ¿Por qué? Porque la carga de enfermedad de los problemas de salud mental es amplia, es grande. La brecha de atención, o sea, el gran porcentaje de población que no es atendida, es enorme. Y a través de la estrategia de la atención primaria podemos nosotros acceder a disminuir esta brecha. Entonces, este concepto es importante. Ustedes recordarán también cuando se ha visto medicina familiar y este nuevo modelo, antiguamente se veía como que la salud mental estaba dividida de la salud física. En cambio, no, nosotros tenemos que entender que la salud física está junta, unida a la salud mental. A lo largo de los años y de los países, porque primero empezó así como que en Europa, en Estados Unidos, este tema de la salud mental comunitaria y posteriormente en nuestro país, ¿no? En nuestra región de las Américas. Vemos, por ejemplo, Kaplan, que antes de Hodgman, ¿no? Que lo he colocado ahí, en 1966, él determinó un concepto importante que ustedes lo han visto en su tercera clase, que es la prevención en problemas de salud mental. Y ahí hablaban los tres niveles de prevención que ustedes han visto en la historia natural de la enfermedad. La prevención primaria, que es para que nosotros podamos evitar desarrollar enfermedad, disminuir los factores de riesgo. La prevención secundaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de estos trastornos. Y la prevención terciaria, que es la rehabilitación, que es lo que no se está trabajando, o sea, van a ver ustedes los adelantos, se ha trabajado a través de los centros de salud mental comunitario, los hogares protegidos, no sé si algunos he escuchado, pero se los voy a mencionar, pero todavía es muy poco lo que estamos trabajando en lo que es rehabilitación de salud mental. Es decir, este paciente que, por ejemplo, tiene esquizofrenia, ¿cómo yo puedo hacer para que ese paciente sea funcional? ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a los papás de los pacientes que acuden al centro de salud, ¿no? Yo no solamente voy a pensar en el momento de ahora, sino qué va a suceder cuando ese papá y esa mamá del paciente no estén. No tenemos la vida comprada, no sabemos qué va a suceder. Entonces necesitamos que ese paciente sea independiente. Por eso es que tenemos que dar más énfasis en el tema de rehabilitación, el tema de reinsertarlos al mundo laboral. Hay una ley de discapacidad, pero lamentablemente no se cumple. Y dentro de esta ley de discapacidad, más preferencia dan, por ejemplo, a discapacidad física o por ejemplo, de alguna enfermedad de discapacidad intelectual, pero lo que es de enfermedades de salud mental, hay muchos más estigmas en cuanto a aceptar pacientes con problemas de salud mental. Por eso que muchos no quieren decir que están en un tratamiento. Entonces, esto se da Kaplan en el 66, luego Freudenberg en 1976 también evidencia la importancia de que el paciente no esté en un hospital más que el tiempo que sea estrictamente necesario y que más bien se dé la importancia de los beneficios de que el paciente se recupere en su casa. Y Hodgman, en la década del 70, 1971, habla de la importancia del triple poder
y del beneficio terapéutico. Entonces ahí vemos que pasamos del hospital al territorio. Un ratito quiero borrar esto, ya. Del hospital al territorio, es decir, de este modelo que estaba centrado en el hospital psiquiátrico a la comunidad. De esta visión en la cual todo dependía del psiquiatra y entender de que no depende solo del psiquiatra o del psicólogo, sino del trabajo de un equipo multidisciplinar, de un equipo de salud mental. Y luego de esta visión del sujeto enfermo a la comunidad, es decir, de esta persona que tiene un problema de salud mental, pero que es más que un problema de salud mental, como lo hemos visto en el video, pero que se inserta en su comunidad, que se recupera en su comunidad. En Estados Unidos se da un gran movimiento de salud mental. En el gobierno de Kennedy se dieron como 600 centros de salud mental comunitaria. El psiquiatra Adolfo Meyer, conjuntamente con uno de sus expacientes, Beer, de alguna manera lanzan este movimiento de higiene mental, enfatizando la importancia de la recuperación en la comunidad, de este modelo de salud mental comunitaria. Entonces se da, ¿no?, la ley en 1963 de este movimiento de psiquiatría comunitaria, en las cuales también se incorporaba las visitas domiciliarias. Ahí mencionan a la primera trabajadora social que comenzó a hacer visitas de seguimiento de pacientes psiquiátricos. Posteriormente también en Europa, ¿no?, vemos, por ejemplo, la ley 180, la ley Basaglia, en la cual también se da la desinstitucionalización. O sea, pasar del modelo nosocomial al modelo comunitario. Y en nuestra región también hay grandes avances. Por ejemplo, en Chile, la importancia de la comunidad como una de las herramientas importantes de recuperación de este modelo. Los monitores como agentes comunitarios. En Brasil, es uno de los primeros países en los cuales se desarrolla la atención integral en salud mental. Luego Bebet y Friedman. Y recuerden, estos términos ya ustedes los han visto, ¿no? Hablan la importancia de la continuidad de los cuidados del paciente de salud mental que se debe hacer en la comunidad. Porque cuando vemos al hospital es algo episódico, lo que queremos es la longitudinalidad de la atención de ese paciente, trabajar eminentemente en la prevención. Ya, o sea, en prevenir que se dé el fuego, no en apagar el fuego. El enfoque de gestión territorial, es decir, cuál es mi territorio a cargo y cuál es mi población que yo tengo que trabajar para prevenir problemas de salud mental. La desinstitucionalización como un proceso importante en el desarrollo de este modelo de salud mental comunitario. La estrategia de atención primaria, la importancia del trabajo de este equipo multidisciplinar y sobre todo la participación comunitaria. Recuerden, uno de los elementos también de la atención primaria. Así como la declaración de Almaty en la década del 70 es importante. Recuerden esa carta de Ottawa en la década del 80, en la primera conferencia de promoción de la salud. La declaración de Caracas en 1990 es un hito importante en este nuevo paradigma de la salud mental comunitaria con enfoque de la atención primaria de la salud. Entonces ahí vemos 6 puntos importantes. Primero, la reestructuración de la atención de salud mental, enfocando el desarrollo de la estrategia de la atención primaria de la salud. O sea, desarrollar un modelo centrado en mi comunidad y en mis redes sociales de apoyo. ¿Por qué? Porque se propugna que el hospital psiquiátrico más bien obstaculiza al paciente en su desarrollo de sus objetivos, aísla al paciente y le va a generar mayor discapacidad. Por lo tanto, se debe desarrollar cuidados y tratamientos en su medio donde vive. Las leyes de los países también deben ajustarse y asegurar el respeto de los derechos humanos de los pacientes de salud mental. Por lo tanto, se debe fomentar la capacitación de los recursos humanos en salud mental, en este modelo. Ya no el modelo hospitalario, sino el modelo comunitario. Y que las organizaciones se comprometan a desarrollar programas que promueven esta reestructuración en defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, en mi caso, chicos, yo le contaré que hice mi especialidad en Noguchi. Pero el Hospital Noguchi desarrolla mucho el tema de salud mental comunitario, entonces yo tuve la oportunidad de poder desarrollarme en centro de salud mental en hogares protegidos. Y ahora yo trabajando en el primer nivel es otro tipo de pacientes. En los hospitales, en la emergencia psiquiátrica, yo veo un episodio. En cambio, en el primer nivel yo puedo ver todo este engranaje de su familia, de su comunidad, cómo es que empieza el proceso y cómo puedo yo ayudar para que el paciente no entre en crisis. Porque lo que se quiere es hospitalizaciones de corta estancia y la hospitalización es como que el último recurso. Lo que queremos es que el tratamiento sea ambulatorio.
Luego, bueno, vemos los principios de Brasil. Y en Brasil es uno de los países donde se ha desarrollado bastante este modelo de salud mental, sobre todo dando énfasis a la participación comunitaria, a la atención integral, al trabajo multidisciplinario. Y este programa MHGAP es importante. De repente a su delegado a través de algunos chicos de mi grupo se los voy a hacer llegar porque este es el programa para superar la brecha en salud mental. Es un programa de capacitación a profesionales, por ejemplo, médicos generales, enfermeras, técnico de enfermería o personal de obstetricia que trabajan en el primer nivel de atención para poder detectar y tratar los problemas más comunes de salud mental. Lo que, por ejemplo, ustedes van a ver en su serum. Ustedes no van a decir, ya yo lo refiero al paciente al psiquiatra. Ustedes tienen que empezar la atención. Entonces, para disminuir esta brecha, la Organización Mundial de la Salud, en su plan de fortalecimiento, en el objetivo 3, que dice disminuir la carga de enfermedad y la discapacidad por enfermedades crónicas, y entre ellas las enfermedades de salud mental, desarrolla este programa de capacidades y competencias en personal del primer nivel, donde te ponen así como un protocolo. Cuáles son, incluso te ponen hasta medicamentos, cuáles son los criterios diagnósticos, y eso se le llama MHGAP. Y también hay un programa también para la comunidad, para agentes comunitarios, que sería bueno que ustedes también lo conozcan, ¿no? Porque como ustedes muchas veces van a ser médicos jefes en el sitio donde ustedes vayan, pueden desarrollar este programa de capacitación para disminuir la brecha en salud mental, porque si bien es cierto, han aumentado los centros de salud mental comunitario a nivel nacional, siguen habiendo lugares donde no hay ni psiquiatras ni psicólogos, ¿no? Luego tenemos este plan de acción sobre la salud mental, donde se enfatiza que se debe hacer la atención desde el primer nivel. Recuerden que el primer nivel es la puerta de entrada al sistema, que la mayor cantidad de establecimientos de salud están en el primer nivel. Por lo tanto, yo debo fortalecer esas competencias, el trabajo multidisciplinario y la participación comunitaria. Luego así vamos a ver, por ejemplo, la Conferencia de Panamá, el 2010, el fortalecer el modelo de atención comunitaria, el proteger los derechos de los usuarios. Aquí vemos ya un poquito, lo anterior ha sido a nivel mundial y qué cosa pasaba en el Perú. En el Perú nos tenemos que remontarnos a la época del siglo XIX, cuando empieza lo que se le llamaba las loquerías, que eran como ambientes dentro de los hospitales del San Andrés para varones y Santa Ana para mujeres. Luego en 1850 que viene el tema de este Hospital de la Misericordia, que también trataba de dar solución un poco a esa problemática de cómo eran atendidos los pacientes de salud mental. Y luego viene en 18, perdón, el tema, el asilo Colonia La Magdalena, que 20, 30 años después se le llama y se le conoce como el Hospital Larco Herrera. Y ustedes saben que tenemos acá 3 hospitales psiquiátricos, ¿no? El Larco Herrera, el Valdizán en la década del 60 y en la década del 80 el Instituto Nacional de Salud Mental, que es el Honorio Delgado o Hideyo Noguchi, más conocido como Noguchi. Y dentro de la psiquiatría comunitaria, un representante importante para nosotros es Rotondo. Rotondo inicia un programa de visitas de seguimiento, de visitas domiciliarias entre el personal de enfermería y residentes de psiquiatría de la San Marcos en la parte este, ¿no? Porque era del Valdizán. Luego, en 1971, viene este programa de psiquiatría comunitaria, desarrollado tanto en los conos norte y el cono sur. Luego vemos, por ejemplo, en 1982, el programa de salud mental comunitario con una unidad de seguimiento de casos en el Hospital Valdizán. En el cono este hubo como que bastantes avances, incluso en 1979 se dio un servicio del niño y de la familia en una comunidad pobre de Jicamarca. Entonces sí vemos que han habido esfuerzos quizás aislados y a través de las leyes desde el 2015 se trata de sistematizar eso para que sea replicable. Y luego, ¿cómo es que surgen los lineamientos? Vemos que es desde el 2004, o sea, se dan cuenta que desde la década del 60, 70 se hablaba de salud mental comunitaria, psiquiatría comunitaria, pero aquí en el Perú la parte de los lineamientos es en el 2004. Y eso un poco responde a lo que tú me mencionabas, Carlos. O sea, nosotros no vamos lamentablemente a la par que otros países. Tenemos décadas de retraso. Y quizás eso también hace de que nosotros no estemos a par de todo lo que se está desarrollando en otros países. Pero creo que las últimas leyes del 2015 que se dan nos ha ayudado a avanzar grandemente porque la problemática de salud mental era mucho peor antes. Entonces, en estos lineamientos de acción
en salud mental y luego la estrategia de sanitaria y salud mental y de cultura de la paz, incluso dentro del organigrama del MINSA, del ROC del MINSA, ya aparece la Dirección Ejecutiva de Salud Mental. Entonces, poco a poco hemos tenido más representatividad y se ha dado la importancia, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Que se dé la importancia desde el nivel central. Porque si la salud mental no se desarrolla como política de Estado, no vamos a poder mejorar nuestra problemática. O sea, si todos no trabajamos en un mismo norte y cada quien va a ver de repente a veces intereses personales o políticos económicos, entonces siempre vamos a estar como hasta ahora en un sistema fragmentado, donde se duplican recursos, inversiones y al final no se genera mayor impacto. Solamente lo que se quiere es números, pero lo que queremos no es números, lo que queremos es mejora en cuanto al tema de funcionalidad del paciente. O sea, no es solamente que todos tengan tratamiento, sino de que el paciente pueda reinsertarse lo más pronto a la sociedad. Entonces, dentro de eso están los lineamientos de acción de salud mental, que lo que propugna es la rectoría en salud mental, es o sea, la unión estrecha entre salud mental con salud física, el desarrollo de la integralidad, el desarrollo de la participación comunitaria. Luego se da este Plan Nacional de Salud Mental. Y un hito importante para nosotros es la Ley 29889, que después se los voy a decir en qué consiste esta modificación del artículo 11 de la Ley General de Salud, que ustedes saben que es la 26842, y su reglamento del 2015. Con este reglamento se empieza la creación y el funcionamiento de los centros de salud mentales comunitarios. De repente ya algunos conocen el Centro de Salud Mental Comunitario. No es como un centro de salud, es un 1-3, o sea, su categoría es un 1-3, es un establecimiento especializado que el personal es para hacer atención de salud mental. Luego, algo importante es de que no solamente era el estigma de la parte social, ¿no?, del paciente o de cómo era atendido en un hospital psiquiátrico, incluso cuando uno dice hospital psiquiátrico piensa que me han amarrado, ¿no?, o camisa de fuerza, ¿no?, toda una serie de alteración a los derechos que deben tener los pacientes de salud mental. Pero tras eso todavía había el tema económico, porque la medicación en salud mental es costosa y no estaba coberturado. Recién en el año 2013, el Seguro Integral de Salud va a aprobar cubrir económicamente las atenciones psiquiátricas. Por ejemplo, en mi caso, yo atiendo y prescribo la medicación en mi centro de salud, lo cual es un gran alivio para el paciente, porque de nada sirve que yo le diagnostique al paciente y que le recete, y el paciente va a poder comprar cuando de repente con las justas tiene para su alimento, entonces obviamente el paciente va a priorizar su alimentación. Entonces no voy a poder responder a la necesidad del paciente. Entonces, esto ha mejorado grandemente también la funcionalidad en los pacientes. ¿Por qué? Porque ya es aliviarlos económicamente. Es evidente que hay todavía problemas, porque a veces hay meses que hay desabastecimiento de medicamentos, o por ejemplo en mi nivel, a veces no tengo todos los medicamentos que yo quisiera que haya en un hospital psiquiátrico, pero estamos mejorando, estamos en ese trabajo. Luego se ha dado el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitario, y nuestra ley importante, que es la Ley de Salud Mental, que es la Ley 30.947, que es de hace poquito, 4 años, que es en el 2019, y recién su reglamento salió en 2020, que es el reglamento de esta Ley de Salud Mental. Luego tenemos el Plan de Salud Mental ya en el contexto COVID, o sea, a raíz de toda la pandemia que hemos tenido, también tuvimos que adecuarnos en cuanto a la problemática de salud mental, y se ha evidenciado con estadísticas que, si bien es cierto, ha habido en el punto de vista físico un gran impacto, ¿no?, las muertes, las defunciones, las consecuencias del post-COVID, también en el punto de vista de salud mental hay graves consecuencias que siguen pasando los pacientes: trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés, reagudización de problemas que ya estaban controlados durante la pandemia, se han reagudizado. Entonces, uno de los lineamientos importantes es el fomento de la salud mental comunitaria. Esto es para que vean un poquito datos estadísticos, desde los más antiguos hasta los más actuales. Ahí vemos antiguos del 2002. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso de prevalencia de sentimientos anímicos en general, ¿no? Porque finalmente las emociones no es que sean buenas o malas, o sea, no está mal que ustedes se enojen. El tema es cómo yo demuestro ese enojo. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, el estar preocupado es algo
prevalente en nuestra población en un 50.7. La mayoría felizmente está entre tranquilo y alegre, pero hay un grueso de población que está preocupada. 20.9 angustiado, 34% tensos. En la tabla 3 de abajito de la izquierda vemos la prevalencia de consumo de vida y actual de sustancias no alcohólicas. Eso ha aumentado y lamentablemente ha disminuido la edad de inicio de consumo. O sea, cada vez son más jóvenes los que inician el consumo de sustancias, sean lícitas o ilícitas, ¿no? Y en el cuadro de la derecha podemos ver los indicadores suicidas, que es lo que les mencionaba al comienzo. Cada vez hay mayor el porcentaje de problemas a nivel de suicidio, incluso en el tema de niños y adolescentes. En la pandemia se vio que de cada 3 niños y adolescentes, 1 tenía un problema de salud mental. En el tema de suicidio, las mujeres son las que tienen más ideación suicida, pero los que más lo consumen son los varones. Y también es algo importante que ustedes tengan en cuenta, los que están rotando en hospitales o han rotado. Nosotros mismos a veces invalidamos al paciente. Muchas chicas o chicos pueden llegar a la emergencia por ingesta de medicamentos o porque se cortaron la muñeca. Y yo sí he escuchado a veces términos que denotan pues una falta de empatía por el paciente, ¿no? Porque dicen, pero lo he hecho por llamar la atención. O si se hubiera querido matar, no se hubiera hecho el corte ahí, se lo hubiera hecho de tal manera, o hubiera tomado más medicinas. Entonces, nosotros tenemos que entender que esos son gritos de una persona que quiere ayuda. Les comentaré de que las personas que intentan matarse dan señales, solo que no las vemos. Por eso que es importante que cualquier persona que veamos que tiene ideación suicida o que va a la emergencia, preguntemos, indaguemos y no invalidemos, porque si yo invalido al paciente, a la paciente, y le digo, si tú hubieras querido matarte o tú quieres llamar la atención, obviamente esa paciente no me va a decir nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros tratamos a una persona que acude a nuestra emergencia por intento suicidio. Ahí vemos, por ejemplo, en niños y adolescentes, ¿no? Ese es del 2007, antiguo, pero ahí vemos que ya la problemática es alarmante para nosotros. Por ejemplo, en el caso de 11 a 14 años, están en riesgo casi 11% y con problemas de salud mental 14%. Aquí vemos, por ejemplo, prevalencia anual de episodio depresivo, más se ve, por ejemplo, en la zona de Iquitos. Pero si vemos prevalencia anual de algún trastorno de salud mental, vemos en Ayacucho, o sea, a lo largo también de nuestras regiones de nuestro país. Incluso ahora, en el 2023, a raíz de todos estos problemas del medio ambiente, de lluvias, se ha visto que se evaluó los problemas de salud mental y se vio que en estas ciudades donde había más afectación, por ejemplo, en el norte del país, han tenido más problemas de salud mental que en las zonas donde no ha habido mayor problema, digamos, por el tema de las lluvias o huaicos. Este es un cuadrito importante donde ahí vemos que Perú es uno de los países con las cifras más altas de población afectadas por depresión y ansiedad, ¿no? Imagínense, Perú está con un 49.3%, Ecuador 42%, Bolivia 38%. Vemos ahí, por ejemplo, según el ENDES, ¿no? que es la encuesta nacional de hogares, vemos que la violencia familiar contra las mujeres en el 2021 fue del 54.9%, 2021. O sea, imagínense la pandemia que empezó en el 2020, cuando se les decía a las personas que hagan cuarentena y no podían salir de su casa. O sea, el agresor viviendo constantemente con las víctimas. Y eso que hay su registro, porque la mayoría no denuncia, la mayoría no habla y no quiere hablar de la violencia. Ahorita les voy a poner un videíto de la violencia. El 20.7% de los mayores de 12 años padecen algún problema de salud mental. ¿Y por qué es importante que nosotros trabajemos la salud mental? Por lo que ya les he mencionado y también porque los trastornos mentales reducen la calidad de vida, la capacidad funcional, la productividad, la integración social, la independencia de las personas y también va a repercutir en la salud física. Por ejemplo, pacientes con diabetes, riesgo de depresión. Pacientes con cáncer, riesgo de depresión, sobre todo, por ejemplo, aquellos cáncer de cabeza de páncreas, tiene bastante relación con depresión. Enfermedades como la fibromialgia tienen mucha relación con ansiedad, con depresión. Entonces, hay un componente ahí emocional que si no lo vemos, de nada sirve que yo le recete lo mejor de medicación. Si yo no voy a ver estos componentes, estos determinantes, no voy a poder ayudar al paciente. Entonces,
Ahí vemos, ¿no? En el 2021 ha habido un incremento de casos en depresión en un 12%, las atenciones por maltratos en niños y adolescentes ha aumentado en un 15-21%, 30% de nuestros niños y adolescentes están en riesgo. El Instituto Nacional de Salud Mental hizo un estudio preliminar que determinó que durante la pandemia se presentó un 52% de la población con estrés moderado a severo. Y 54% de esta población, que fueron 1.823 encuestados, la mayoría tenía problemas para dormir. 2 de cada 10 personas tenían algún trastorno de salud mental. Se me dijeron 2 de cada 10 peruanos. Y el 80% sin recibir una atención oportuna. 6 de cada 10 personas con algún tipo de malestar emocional. Y 34.9% depresión moderada severa. Depresión moderada severa es tratamiento médico, porque la depresión leve es psicoterapia. Depresión moderada severa significa que ya debe tener ideación suicida o incluso cuadros de psicosis. Ahí vemos el número de atenciones. Ahí van a ver, por ejemplo, en el 2021 se atendieron 1.368.950 casos de problemas de salud mental. En el 2022 hubo un aumento del 12.21% de casos en relación al 2022. En lo que va del año de enero a julio de este año 2023 ya se van presentando 911.000 casos y se pronostica que si sigue en esa producción de casos, probablemente sea mayor que el 2021. O sea, se presentan más o menos en 2023 cerca de 4.500 casos al día de problemas de salud mental. Entonces la OPS se formó una comisión de varios países y ahí dentro de ese informe determinaron algunos puntos importantes para mejorar la atención en salud mental. Entonces ahí ven, integrar la salud mental en todas las políticas, lo que uno de sus compañeros ha dicho. O sea que la salud mental es una prioridad nacional. Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de financiamiento, lo que también mencionaron. El 2% es poquitísimo. La norma dice que debe ser el 10% de lo que se dé al presupuesto de salud. Obviamente el presupuesto de salud también es exiguo, ¿no? O sea, tiene que aumentar. Garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. No porque tengo un problema de salud mental me van a, pues, a hospitalizar sin ningún derecho, ¿no? Promover y proteger la salud mental a lo largo de todo el curso de vida. Fortalecer lo que ya hemos hablado, la prevención del suicidio. Hacer más investigación en lo que es salud mental. Estas es un poco las brechas en cuanto a recurso humano. Este es del 2020-21. Obviamente ahora tenemos más, por ejemplo, más psiquiatras, más psicólogos, pero igual hay una brecha, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces había 2.9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, o sea, muy poquito. Voy a dejar de compartir un ratito para ponerles el otro video de violencia. Un rato, ¿dónde estoy? De violencia intrafamiliar, tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos.
quedes callado. Denuncia. Muy bien, entonces, ¿quién me quiere hacer algún comentario de este video? ¿Qué les ha impactado? ¿Qué mensaje pueden concluir de este video? Carlos Carpio, ¿está? Yanela Bermeo, ¿están? ¿O están? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Pudiste ver el video? Sí, doctora. ¿Qué te pareció? Bueno, es un... eh, ay, ya. En este caso, mencionaba una reflexión, ¿no? Sobre lo que es la violencia, que Ujú. lamentablemente ha aumentado radicalmente en la última década, ¿no? Así es. Gracias, Yanela. ¿Algún comentario adicional que les haya parecido del video? Franklin Macedo, ¿está? Dime, Nieves. Sí, doctora. Con respecto al video, bueno, más que todo presentaba distintas personas y también distintas frases que posiblemente alguien les decía a estas personas o inclusive ellas ya aceptaban esas frases hacia ellas, ¿no? Como introspeccionando esas frases y más que todo significaría un tipo de violencia eh, de tipo verbal psicológica hacia estas personas. No vi en sí un tipo de violencia física, más que todo eran estas personas presentando estas frases despectivas hacia ellas mismas, ¿no? Así es, Nieves. Gracias por tu comentario. Esas frases despectivas hacia uno mismo, ¿no? O sea, ¿cómo estará nuestra autoestima como mujeres que nosotros, ahí decía, ¿no? Es que me lo merezco. Es que mis papás lo quieren mucho. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad machista, donde me ha tocado en mi centro de salud mujeres que a veces quieren volver a la casa de sus padres y sus padres le dicen el matrimonio es para toda la vida, a pesar de que hay violencia psicológica, física. Entonces, vemos que la misma paciente como que normaliza la violencia, como que le encuentra justificación a lo injustificable, ¿no? Gracias, Nieves. Ay, creo que estaba Kelly, que quería... Kelly era, ¿no? Kelly. Sí, doctora, buenas ¿Estás? tardes. Buenas tardes. Sí, yo también quería dar mi opinión al respecto. Bueno, Ujú, en el video se ven bastantes comentarios mostrando la posición tanto femenina y masculina sobre diferentes casos, ¿no? ujú, Y cuando se habla en sí de violencia basada en género o también de pues el mismo machismo internalizado que se suele tener bastante en nuestra sociedad, ujú, hay escalas, ¿no? Por ejemplo, una decía que ¿cómo puedo quejarme si él apoya a mis papás? Pues ahí se está ujú, ejerciendo ujú, violencia económica. En otra, le da miedo la opinión social, pues ejercería otro tipo de violencia, ¿no? Y por lo general hay tanta tolerancia al respecto, ujú, sobre todo cuando ya se habla de parejas formales, entre ujú, comillas, o cuando hay niños de por medio, o lo que sucede también en muchos casos, ¿no? Que la parte femenina pues no tiene un trabajo estable, se dedica simplemente a la casa, no llegó a tener estudios más allá de los de secundaria probablemente, ujú, y es muchísimo más fácil hacer que esta violencia sistemática
recaiga en ella y que ella no pueda quejarse y simplemente tenga que echar la cabeza y este ejemplo queda para sus hijos. Y dependiendo del grado de violencia se puede escalar incluso a niveles tan violentos como los de feminicidio, que pues tampoco es algo que se aleje mucho de nuestra realidad. Así es, sí. Gracias, Kelly, por tus comentarios. Es cierto, ¿no? Esta visión masculina y femenina. Y un señor decía, es que a mí me enseñaron eso, ¿no? Valeria, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, sí, yo comparto el punto de vista de mis compañeros, como habló mi compañera Kelly también con respecto a la diferencia en la crianza de la mujer y el hombre, pero creo que también hay un punto importante que mencionar aquí, que es que no solamente pasa en las familias de bajos recursos, sino también la violencia familiar puede estar presente en diferentes tipos de estratos sociales, y creo que a veces está un poco normalizado también el hecho de que había uno de los comentarios que decía, entonces yo no sé hacer nada, entonces de qué voy a Ujú, vivir, ¿no? ujú, Y eso incluso nos puede pasar a nosotros de diferentes carreras, en diferentes tipos de familia, donde a ujú, veces no reconocemos que vivimos en un ambiente de violencia familiar, incluso psicológica, y lo normalizamos y pensamos que todo el mundo pasa por situaciones como esas y es como que el pan de cada día, ¿no? Pero cuando uno identifica que es, no sé, el punto o no sé, es receptor de ese tipo de violencias familiares, es como que ya te hace ver que no todo el mundo pasa por algo similar y que si es que estás pasando por algo así, deberías pedir ayuda y deberías saber ir con un profesional de salud mental, que esté lo más cercano a ti. No tienes que tener mucha plata para poder acceder a un profesional de salud mental. En las costas hay profesionales de salud mental, psicólogos. Entonces, ujú. esos, y la información que también no está muy enfocada, que no, si necesito ayuda psicológica tengo que pagar por un psicólogo que me va a cobrar por hora. Y cuando tenemos incluso hay movimientos dentro de la universidad, hay movimientos gratuitos, hay centros de salud comunitaria, de salud mental comunitaria. Entonces, la ayuda, claro, que está ahí, y si es que somos en general receptores de violencia familiar en cualquier tipo, sería importante pedir ayuda, ¿no? Gracias, gracias, Valeria. Así es, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En todas las generaciones, ¿no? El señor decía, es que a mí me enseñaron eso, el niño decía, es que a mí me dijeron que era normal, porque la violencia, créanme, las consecuencias son fatales a nivel físico, a nivel psicológico. Y un niño, por ejemplo, que es criado en violencia o física o psicológica o sexual o económica, si no es tratado a tiempo, las repercusiones son a lo largo de la vida en sus relaciones interpersonales, o se va a volver un agresor o se va a volver una víctima, ¿no? Vemos niños que agreden en el colegio, ¿por qué? Porque viven en violencia, pero lamentablemente se normaliza. Y el agresor, pues, tiende a bajar la autoestima de la víctima. Y como tú mencionas, es en todos los estratos, porque hay personas profesionales que uno diría, pero si tiene profesión y tiene trabajo, ¿por qué siguen esa relación? Porque hay una dependencia también emocional. No solamente es el tema económico, sino la dependencia que pensar que nadie me va a aceptar. O si tengo hijos, no, es que ya nadie me va a querer con mis hijos. Y mi familia me ha rechazado, y mi familia dice, bueno, es que tú ya te lo buscaste y tú verás cómo lo soluciones. Entonces, también es un tema social. Por eso que es importante que siempre recuerden los determinantes, ¿no? El problema de la violencia no se va a solucionar solamente denunciando, y lo que es peor, la mujer va a la comisaría y cómo la tratan. O sea, encima que ha sido maltratada, muchas veces en las instancias que deberían ayudarla no la ayudan, entonces ya no quieren denunciar o tienen miedo porque denuncian, pero no hacen nada con el agresor o lo apresan y luego lo liberan y al final, lamentablemente, la mujer acaba en la lista de feminicidios. Entonces, es un tema importante, les voy a mencionar de que todo el personal de salud está inmerso en la ley de violencia, por lo tanto, si ustedes ven un paciente que probablemente puede estar pasando por violencia, tienen que hacer la denuncia porque es nuestra responsabilidad. Entonces, ahora voy a compartir la clase. Entonces, continuamos con la clase. Entonces, ¿qué es violencia familiar? Son todos aquellos actos o conductas de agresión que se van a realizar en el núcleo familiar. La violencia contra la mujer es cualquier conducta o acción que basada en su condición de género, o sea, de ser mujer, causa algún tipo de daño o sufrimiento o muerte. Los tipos de violencia tenemos violencia física, como su nombre lo dice, son golpes, moretones, ¿no es cierto? Violencia psicológica, humillaciones. El hecho de poner apodos también es violencia psicológica.
Violencia sexual, como su nombre lo dice, a veces dicen, no, pero es que es mi esposa, pero no porque es su esposa quiere decir que la va a obligar a tener relaciones sexuales, ¿no? Violencia económica, cuando le dicen, no, yo no te voy a dar para el diario de mis hijos, o tienes que tener relaciones conmigo para que te dé la parte económica. Y en los niños también tenemos la violencia por negligencia, cuando la mamá no lo lleva a su control de crecimiento y desarrollo, cuando el niño no estudia en el colegio, también es una violencia por negligencia. ¿Cómo ha ido la tendencia en la violencia? Bueno, este es un cuadro hasta la semana epidemiológica número 26 del 2022, pero se ve que hay aumento. Aquí vemos, por ejemplo, en las regiones de Lima, Ayacucho, Cusco, que son las que tienen mayor registro de casos de violencia familiar. Acá, casos notificados de violencia familiar por regiones también. Tenemos en primer lugar Ayacucho, ¿no? Seguido de Cusco, Lima, Apurímac. O sea, zonas, Cusco, ¿no? Ayacucho, también de bajo nivel económico, ¿no? Los casos de violencia familiar por curso de vida. Vemos que en el niño es casi parejo entre niños y niñas, pero luego sí se va, digamos, separando y viendo la gran diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Vemos que a predominio es en las mujeres en todos los otros cursos de vida. Y aquí este cuadrito es importante porque muchos dirían, de repente agrede porque está bajo efectos del alcohol, pero ahí vemos en el primero que dice que no, que la mayoría son ecuánimes, 76%, solamente 21% bajo efectos de alcohol y 1% efecto de drogas. El tipo de violencia generalmente psicológica en 58% y segundo física. ¿Cuáles son los motivos? Generalmente son familiares, luego celos, y sin motivo 23.77%. Este cuadro es bonito en el sentido de que nos permite determinar los diferentes tipos de violencia, pero a la vez es muy triste porque miren lo que sucede en el niño y el adolescente. En el adolescente y el niño, la violencia que prima es la sexual. Y créanme que un niño o que un adolescente que sufre un abuso sexual, hagan de cuenta que es como que hubiera pasado un cataclismo, un terremoto, ¿no? Incluso hay estudios neurobiológicos de las consecuencias a largo plazo de haber sufrido ese tipo de violencia. Entonces tenemos que enfatizar mucho el trabajo en niño y adolescente de la prevención. En cambio, joven, adulto, vemos que el predominio es entre física y psicológica. En el adulto también es psicológica y física casi por ahí paralelo, y en el adulto mayor también hay. El adulto mayor es el predominio psicológico. Entonces, este cuadro es interesante por lo que menciona, pero a la vez, como repito, es una realidad muy inquietante, mortificante y triste de que sean los niños y adolescentes los que están con este problema de violencia sexual, ¿no? Luego, acá de funciones por casos de violencia, también ahí vemos cómo ha habido un repunte. Y esa es la parte de normatividad que lo que quiero es que señalar esta ley, la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que es lo que les decía, es la línea 100. Ustedes están en su posta, en su puesto de salud, haciendo su serum, ven a una paciente que les dice o que ustedes ven evidencias que puede señalar algún tema de violencia, tienen que llamar a la línea 100, que puede ser de manera anónima, pero tienen que notificar, porque si no notifican también formamos parte de la violencia y tenemos que denunciar. Incluso ahora se menciona que el niño puede también ir y denunciar violencia, incluso sin tener DNI, ¿no? Eso es un poco para que vean la política. O sea, lineamientos hay, reglamentos hay. El tema es que no los estamos cumpliendo a plenitud en los diferentes niveles. Porque tenemos miedo, porque de repente dicen, no, porque es engorroso y yo voy a hacer la denuncia, entonces de repente después me van a tener que llamar para hacer mi descargo, pero nosotros no podemos mantenernos ajenos y voltear la cara frente a esta problemática de gran envergadura en nuestro país. Y hablando yo un poco de la parte última, que hablamos de la salud mental comunitaria. ¿Y por qué es importante? Por todo lo que hemos mencionado, y porque esta salud mental comunitaria lo que va a pretender es el mejoramiento de las condiciones de vida y de la salud mental de mi comunidad mediante actividades integradas y planificadas de protección, promoción, prevención, y todo esto obviamente con la participación activa de la comunidad. Lo que queremos es promover cambios, que la comunidad sea un sujeto de intervención, o sea, no un sujeto pasivo, sino hay una corresponsabilidad entre mi comunidad y el personal de salud, en el cual hay un respeto y participación en todos los niveles. ¿Por qué es importante? Porque la carga de enfermedad de las enfermedades neuropsiquiátricas está entre el 17 y el 19%, que depende de múltiples determinantes, por lo tanto tenemos que abordarlos si queremos mejorar la salud mental.
Este modelo de salud mental comunitaria, ¿qué es lo que propugna? El enfoque de integrar la salud mental y general, física. Este modelo centrado en la persona, la familia y la comunidad, el abordaje de los determinantes sociales, la intervención multidisciplinaria con participación activa y enfoque territorial. ¿Cuáles son los principios de este modelo de salud mental comunitaria? La continuidad y cuidados integrales, la recuperación funcional para que se reinserte rápidamente a su trabajo, a sus estudios, una corresponsabilidad tanto entre el personal como el paciente, la familia y su comunidad, equidad, ¿no? Solidaridad, el enfoque de género, de interculturalidad, respetando las culturas, y cuidados de acuerdo a curso de vida, que es lo que vamos a hacer rapidito, se los voy a dejar igual, cómo podemos cuidar nuestra salud mental por curso de vida. Otras estrategias tenemos el fortalecimiento del primer y segundo nivel. ¿Por qué? Porque son la puerta de entrada, porque ve la mayor cantidad de patología común de la población, donde tenemos que hacer el triaje, por así decirlo, de qué cosa va al tercer nivel. Una acción intergubernamental articulada, es decir, desde el nivel central, nivel regional, nivel local. Comunicación en salud mental, es decir, difundir la importancia de la salud mental, los mitos que hay sobre salud mental, cómo proteger nuestra salud mental, cuáles son los canales de atención, investigar sobre salud mental y alianzas con cooperación nacional e internacional, es decir, retroalimentarnos con experiencias positivas de otros países que podamos replicarlo aquí. A nivel individual, ¿qué es lo que nosotros propugnamos? Que cada uno de nosotros podamos tener un proyecto de vida, desarrollamos nuestra confianza en nosotros mismos, la capacidad de disfrutar, la facultad de postergar impulso, es decir, de regular mis emociones, no seguir inmediatamente lo primero que se me viene a la mente, sino entender si eso me va a ayudar o no para cumplir mis objetivos. Una acción creativa, porque desarrollando mis 2 hemisferios voy a también trabajar en bienestar de mi salud mental. A nivel familiar, límites claros entre los miembros, que la familia se sienta segura, protegida, donde desarrollemos nuestras capacidades, que haya una buena comunicación. A nivel social, relaciones que canalicen las potencialidades, participación comunitaria, por ejemplo, una comunidad, una localidad donde de repente fomenten reuniones, de repente los adolescentes, talleres de habilidades para adolescentes, taller para niños, escuela de padres, cómo trabajamos en un barrio de repente, con líderes de la comunidad. Dentro del plan de estrategia de salud mental que le mencioné, la capacidad rectora del MINSA, la integración de la salud mental a la salud física, el impulso de las medidas de promoción y prevención, y reorientar los servicios de la salud mental hacia una intervención comunitaria. ¿Qué es el concepto de promoción de salud mental? Ya ustedes saben, ¿no? Es empoderar a la población, es darle las herramientas para que tomen control de su propia salud. En salud mental son las condiciones individuales, sociales y ambientales que van a permitir un óptimo desarrollo psicológico, logrando una salud mental que permita mejorar nuestra calidad de vida. Y se realiza con y para las personas, es decir, no es que el personal de salud en su centro de salud sentadito va a hacer el plan, sino que lo tenemos que hacer con la comunidad, para que la comunidad se sienta parte de ese plan de trabajo. Este cuadro ustedes lo han visto dentro de este modelo de abordaje. Tenemos dentro de los ejes temáticos lo concerniente a promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. ¿Cuáles son los niveles de intervención? Recuerden la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud. Conformar políticas públicas saludables, crear ambientes de apoyo, fortalecer acción comunitaria, reorientar los servicios de salud a la prevención y a la promoción y desarrollar habilidades personales, es decir, cómo cuido mi salud mental, cómo hago, por ejemplo, mi meditación, cómo trabajo manejo de estrés. A nivel de la etapa de vida niño, ¿qué es lo que debo desarrollar? Promoción de habilidades sociales y vínculos saludables, prevención y atención de maltrato, porque infantil, abuso sexual, ya hemos visto que en el niño y el adolescente el mayor tipo de abuso es a nivel sexual, prevención y atención de problemas de aprendizaje, de conducta. Por ejemplo, en el niño, la depresión no es como en el adulto, el niño más bien muestra irritabilidad. Y a veces dicen, no, es un malcriado, pero de repente puede estar teniendo un problema de salud mental. Aquí, bueno, voy a mencionar una nada más. Por ejemplo, promover las expresiones de cariño durante la lactancia, alimentación de la niña, el niño. Ese momento de la lactancia materna es importante para el vínculo de la madre-niño. La teoría vincular, eso de los primeros años, ese vínculo, ese apego, tiene que ser un apego seguro para que ese niño desarrolle con mayor seguridad. A nivel adolescente, por ejemplo, el desarrollar autoestima, asertividad, tener un proyecto de vida, promoción de valores, relaciones humanas, estilos de vida saludable, para evitar el consumo de drogas, de sustancias, para evitar inicio de relaciones sexuales precoces. Acá tenemos las dos divisiones del adolescente, ¿no? De 10 a 14 años, por ejemplo, incentivar la comunicación entre adolescentes, de repente haciendo un taller de pares,
taller de habilidades para adolescentes, trabajar autoestima, proyecto de vida. En el caso, por ejemplo, de adulto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros propugnamos? El promocionar estilos de vida saludables, prevención del estrés laboral, porque la mayor parte trabaja en esta etapa de vida. Canales de participación social, de repente a nivel municipal, ¿hay talleres para cuidar nuestra salud mental? A veces lo que hay, por ejemplo, en alguna municipalidad es el Tai Chi para el adulto mayor, es parte del trabajo de salud mental, pero en el adulto también hay programas de prevención y atención de violencia familiar, por ejemplo, en mi municipalidad o en mi barrio. Entonces, así también tenemos en mujeres y hombres, por ejemplo, en el caso acá, trabajar aspectos relacionados a la convivencia, fomentar oportunidades de entretenimiento, lo que a veces se hacen, por ejemplo, en parques, de repente algunas competencias, educar en el manejo de emociones y de estrés. Y en el adulto mayor tenemos el promocionar estilos recreativos, ¿no? El adulto mayor es una etapa de vida en la cual el adulto puede sentirse que ya no es útil, que de repente ya de lo que era una persona activa ya está en casita, o de repente comienza a tener hipoacusia, o de repente ya tiene disminución de su agudeza visual. Entonces tenemos que darles ese soporte necesario y que entiendan que ellos son valiosos y que nos transmiten sabiduría con su aprendizaje. Por lo tanto, es importante desarrollar promoción de redes familiares, comunitarios, club del adulto mayor. Prevención, por ejemplo, en problemas como la demencia o violencia intrafamiliar que se ve, ¿no? Entonces ahí vemos, igual lo van a tener ustedes, a nivel de familia y comunidad, ¿no? Ahí lo que es el programa de familia y vivienda saludable. ¿Cómo estamos trabajando esa familia en nuestro entorno? Hay buen trato entre nuestros familiares, desarrollo de redes sociales, desarrollo de organizaciones grupales de ayuda y autoayuda. De repente en mi barrio nos organizamos ante, por ejemplo, la emergencia de un desastre. Trabajamos, por ejemplo, nuestra mochila de emergencia, no solamente a nivel individual, sino mi familia, mi comunidad. Si vivo en un edificio, mi edificio está organizado, ¿qué hacemos ante un desastre? Entonces, aquí tenemos lo que les mencioné, esta ley 29889, que es la ley que modifica el artículo 11 de la ley 26842, que es la Ley General de Salud, donde dice, ¿no? El artículo 11 dice, toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación, por lo tanto, el Estado debe garantizar la disponibilidad de programas y servicios para una atención en salud mental en número suficiente en todo el territorio nacional y el acceso a prestaciones de salud mental adecuada y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. En la parte izquierda está la norma técnica de los centros de salud mental comunitario, que como le dije son establecimientos 1-3, de alguna manera descongestionan los de los hospitales psiquiátricos, se trabaja a nivel comunitario en el primer nivel. Tenemos en la parte derecha la norma técnica de salud de los hogares protegidos. Los hogares protegidos es para personas con trastornos mentales graves, que no tienen soporte social, pero que están estables en su patología y pueden vivir en un hogar que es subvencionado por la municipalidad y por el Estado. Y generalmente son 8 pacientes, ¿no? Que pueden valerse por sí mismos en el sentido que pueden tender su cama, pueden ayudar en la cocina. También hay cuidadores, pero ellos se autogestionan en el sentido de sus actividades de vida diaria. La meta al 2023 de los 250 centros mentales comunitarios, ya tenemos 248 a nivel nacional. De los 164 como meta de hogares protegidos, tenemos 87 a la actualidad. Y otro problema es que ustedes se habrán dado cuenta en los hospitales, no hay emergencia psiquiátrica. Se dice que el 10% de las camas de los hospitales generales debería ser para salud mental, lo cual no se cumple. Afortunadamente ha mejorado que la meta era tener 42 unidades de hospitalización en salud mental en hospitales generales y tenemos a la actualidad 43 hospitales con servicios de salud mental y hospitalización, lo cual es un gran avance, ¿no? Porque lo que queremos es eso, que los hospitales generales puedan también atender pacientes de salud mental, si es necesario alguna hospitalización de corta estancia se puede realizar. Estos enlaces se los voy a dejar. En el de la derecha es para que ustedes, por ejemplo, quieren saber si hay centro de salud mental en su jurisdicción donde están, entonces colocan este enlace y les va a salir dónde y qué, las direcciones y teléfonos. En el enlace de la derecha es para ver los indicadores en tiempo real, es como el tablero del salud mental. Y la línea 113, opción 5, es para que ustedes siempre difundan. Si alguien tiene algún problema de salud mental, las 24 horas del día yo puedo llamar a la línea 113, opción 5, que me va a atender un personal de psicología para hacerme, aunque sea los primeros auxilios psicológicos o un triaje de salud mental. No me van a hacer todo un tratamiento, pero al menos me pueden brindar ayuda
para evitar cuadros, por ejemplo, de suicidio y me derivarán al establecimiento que me corresponda. Esta ley de salud mental que les digo del 2019, que es la 30.947, promueve acciones de promoción de salud mental, prevención de trastornos mentales. Los principios de solidaridad, de cobertura universal, de equidad, son los mismos principios de muchas de las leyes que nos dan. El enfoque de discapacidad, el enfoque multisectorial y el enfoque de ciclo de vida. ¿Cuáles son las prioridades de esta ley? El cuidado de salud mental en poblaciones vulnerables, y obviamente la implementación de este modelo de atención mental comunitaria. Entonces aquí vemos este modelo de atención comunitaria que se debe implementar continuamente según las necesidades. Debe satisfacer las necesidades de mi población, promover la participación de la comunidad y la recuperación total y la inclusión de las personas en sus diferentes actividades. ¿Cuáles son las prioridades? El cuidado en las poblaciones, por ejemplo, de los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, enfoque de derechos humanos, equidad de género, son poblaciones vulnerables, ¿no? Y las condiciones deben de realizarse desde el primer nivel de atención, con un abordaje comunitario, interdisciplinario, de preferencia de manera ambulatoria, y salvo en situaciones de emergencia puede ser de repente hospitalizado, pero si no, que sea en su familia, en su comunidad, respetando obviamente los derechos del paciente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de esta ley, ¿no? La promoción, ¿cuáles son las acciones de promoción en salud mental? Se imparten en todas las etapas del ciclo vital, priorizando las niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. En cuanto a la prevención, tenemos lo importante, identificación y monitoreo de factores de riesgo, la identificación de grupos de riesgo, detección temprana de problemas de salud mental, eliminar el tema del estigma y la discriminación. Dentro del Reglamento de Salud Mental, tenemos la conformación del Consejo Nacional de Salud Mental. Este Consejo de Salud Mental debe estar liderado, obviamente, ¿no?, por el Ministro de Salud, Ministro de Educación, de Trabajo, de Promoción de Empleo. O sea, se dan cuenta que cuando hablamos de salud es multidisciplinario, intersectorial. Tiene que haber una reforma de salud mental que se sustente en un modelo de atención comunitario, y los cuidados de la atención en salud mental deben irse en relación a las actividades de promoción y prevención en los diferentes contextos de la vida. Aquí vemos, ¿no?, la reforma en la atención de la salud mental es importantísima, en la cual el modelo de atención comunitaria va a reemplazar progresivamente al modelo de salud centrado en el hospital. La complementariedad de cada una de las profesiones en el cuidado del paciente. Todo personal de salud debe de alguna manera estar involucrado en el cuidado del paciente en salud mental. Y el escenario comunitario es el eje importante de formación profesional. Incluso ahí se habla, dentro de esta ley, dentro de este reglamento, respondiendo a algunos de sus compañeros, se habla que dentro de las niveles de pregrado se debe contar con cursos de capacitación para que el personal de salud de cualquier escuela tenga las competencias de poder determinar, diagnosticar y tratar los problemas de salud mental, al menos los de capa simple, antes de ser de repente evaluados por un especialista que no hay en todos los sitios, ¿no? Y que es importante tener un equipo multidisciplinario, y uno de los sitios importantes de atención es el Centro de Salud Mental Comunitario, pero como no hay en todos los sitios, es importante que nos capacitemos, así como cuando ustedes vieron medicina familiar, todo establecimiento 1.4 dice la norma que debe haber médico de familia, pero eso no, lamentablemente no tenemos tantos médicos de familia, por eso que es importante que los demás profesionales, los demás especialidades, desarrollamos ciertas competencias, sobre todo los que estamos trabajando en primer nivel de atención. Este es un poquito cómo es el plan de salud mental en COVID-19, ¿no? Generalmente las llamadas telefónicas fueron por estrés durante esa época. Y para terminar, voy a terminar compartiéndoles un video final de cómo está la salud mental comunitaria en el país. Un ratito. El inicio del cambio tiene mucho que ver con las demandas, especialmente de la población que fue víctima de la violencia política, y también con algunas experiencias de intercambio con colegas de países que habían podido desarrollar mejores servicios de salud mental, y esto fue generando que, por ejemplo, en el año 2012 se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, mediante la cual se indica la reforma de la atención de salud mental.
Antes del inicio de la reforma en salud mental, la atención de las personas con problemas de salud mental estaba centralizada en los hospitales psiquiátricos. Me acuerdo que iniciamos las primeras campañas de trabajo con la participación activa de la comunidad, ¿no? Había un lema que decía salud mental de la mano con la comunidad. Y lo más importante, servicios cercanos a las poblaciones más vulnerables. Después del inicio de la reforma, ya esto ha comenzado a cambiar a partir de la ley 29889, una ley que crea nuevos dispositivos de atención para este tipo de pacientes, centrados en la comunidad. Es la forma de ver y centrar la atención en la persona, la familia y la comunidad, en las necesidades de la persona. La Organización Panamericana ha tenido influencia en todo el proceso. Dio pie a que, por ejemplo, se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, así como también a que se empezaran a implementar los primeros servicios de salud mental comunitaria. La OPS para nosotros es un aliado estratégico, siempre trabajamos de la mano con ellos. Creo que también sería importante que continúen en este trabajo que vienen haciendo y que también puedan contar con los presupuestos necesarios para seguir apoyando al país, ¿no? Los retos al futuro para nosotros implica la expansión de la red, es tener al 2021 alrededor de los 280 centros. Y el segundo reto es la desinstitucionalización de los pacientes con problemas de salud mental largos años hospedados, albergados en los hospitales psiquiátricos. Esto significa pasarlos a vivir a los hogares protegidos. Que los nuevos profesionales que van saliendo de las universidades tengan una forma de ver a la salud mental también desde otro enfoque, no un modelo muy biológico, sino un modelo psicosocial. También que las autoridades del país puedan pensar de que la salud mental necesita presupuesto para poder implementar mayor cantidad de servicios. Aquí, en realidad, la idea de este modelo es que el centro vaya al sitio donde está ubicado el usuario. El diagnóstico que me dieron fue TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo. Sinceramente me siento cómodo, me siento protegido, hay una integración psicosocial con las terapias. Me traen también los enfermeros, la psicóloga. La atención acá es mucho mejor que en otros lugares. Te tratan con cariño, con bastante amabilidad, ¿verdad? Yo me siento como estuviera en casa. Que la salud mental no solamente es la enfermedad, sino también es el bienestar de las familias, de los niños con sus padres, de esas familias, de esa población, de ese distrito, de esa comunidad, que empiece a empoderarse y a ver la salud mental ya desde una mirada saludable. Muy bien, chicos. Entonces, este último video es para que vean el resumen de cómo hemos ido avanzando. Yo sé que falta por recorrer un gran trecho en el camino, pero hemos avanzado. Y ustedes que son ya casi médicos, con estas clases también queremos sensibilizarnos en la importancia de la estrategia de atención primaria, de la evaluación de la atención integral, del enfoque de la salud mental como parte indisoluble también de la salud, como parte integral de la salud. Entonces, he querido rápidamente, yo sé que el tema es muy amplio, pero he querido sensibilizarlos, espero haber colaborado con un granito de arena a que ustedes cuiden su salud mental primero ustedes, para poder así cuidar la salud mental de sus pacientes. Y muy buenas tardes, chicos, cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, cuídense. A cuidar su salud mental, chicos.